Y hoy en la gran tertulia de la economía en Capital Radio nos acompañan Carmen Morales, profesora del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y bienvenida. Buenos días. Pues en este final de esta semana, ¿verdad?, de principios de año, que viene con muchas noticias y muy importantes, ¿verdad? Sí, tenemos que hablar de Venezuela, tenemos que hablar de la geopolítica, la geoestrategia, los mercados, bueno, tantas cosas importantes que están cambiando nuestra vida y nuestro mundo, porque estos sí que son cambios reales. Miguel Yago es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor también, y escritor. Seguro que se inspira mucho en todas estas historias que tratamos aquí. Miguel, buenos días. Sin duda, muy buenos días, Luis Vicente. Si la semana pasada citaba a Cervantes, ¿no?, para empezar el año con buen ánimo, del Quijote, ¿no?, y mantener el ánimo a lo largo del año, este año venía pensando por el camino y digo, ¿cuál sería hoy la cita?, ¿no? Y la que se me ocurre es una clásica de la literatura española, que es Santa Teresa de Jesús, en esa frase que utilizó Mario Vargas Llosa hace poco en su novela, una de sus últimas novelas, ¿no?, que cada vez tenemos tiempos más recios, ¿no? Sería la expresión realmente, viendo la geopolítica mundial cómo está evolucionando. Tiempos recios, qué interesante y visual palabra utilizada por mi querida paisana. Bueno, Manuel Moreu es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido Manuel? Buenos días, Vicente. ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, lo vemos todos igual. Sí, yo creo que vamos viendo el problema y utilizando distintos términos. El de Santa Teresa es magnífico, pero es así. Es decir, perdemos valores, perdemos lenguaje. El lenguaje de nuestro siglo de oro. Perdemos visiones comunes, ¿verdad? Perdemos unidad, estamos fragmentándonos. Sí, ese es uno de los cambios importantes de nuestro tiempo. Sí. Un desastre. Es interesante el plantear que en este año, en 2025, está empezando a nacer la famosa generación beta, ¿no? ¿Beta se llama ahora? Beta, sí. Porque ya han nacido los alfas. Porque ya han nacido los alfas, ya nacieron los zetas, entonces ahora vienen los betas, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo va a ser el mundo que se encuentre en los betas, ¿no? La generación ya de la doble... ya no serán nativos digitales, ya será la segunda generación de nativos digitales, ¿no? Nativos artificiales incluso. Incluso, efectivamente. O sea, estos ya, la inteligencia artificial ya nacerán, evidentemente, con ella puesta. Prevén que va a ser a nivel mundial, ¿no?, la generación con menor población, ¿no? Porque daos cuenta que incluso la disminución de la población en países como China, etcétera, pues es algo que está realmente preocupando. Pero en términos planetarios será así, porque esa es la duda, eso, ¿no?, es lo que se prevé. Eso es lo que se ¿Sí? prevé. Bueno, en India todavía no se habla. Bueno, está África, está Nigeria, sí. está Indonesia. Sí, pero fijaos en las tendencias, ¿no? Fijaos en las tendencias. O sea, ¿quién se planteaba que China, después de todas estas aperturas, la apertura a la liberación del hijo único y todo esto, parecía que se iba a revertir? Pues no ha habido, o sea, al contrario, ¿no? Está disminuyendo la población gravemente también en Corea del Norte, ¿no?, que se están prohibiendo hasta los divorcios, ¿no?, porque se considera que es una causa. Madre mía. Kim Jong-un está prohibiendo divorcios, obviamente en Corea del Sur, obviamente, ¿no?, en cuanto a las sociedades más evolucionadas. Entonces, es una situación muy, muy curiosa a la que se enfrenta esa generación que viene, ¿no?, los recién No imaginaba nacidos, que íbamos a empezar la gran tertulia de la economía por este lado. Muy sorprendente, Carmen. Bueno, yo diría, para completar ese lado, porque luego yo creo que no podemos ir a Venezuela, a Trump, más, enseguida, que es muy interesante, sí. Pero bueno, ¿hasta qué punto esa generación está preparada para interpretar la realidad, ¿no? Creo que eso es una pregunta interesante, ¿no? Porque cada vez se conoce menos la historia, la filosofía, la literatura, ¿no? Tenemos en España en concreto, ¿no?, tenemos esa cantidad de planes educativos, que al final el resultado final de todo eso ha sido un nivel mucho menor, y luego en conjunto, la sociedad en su conjunto, todo es mucho más banal, ¿no? El TikTok, todo es banal, y todo es poco profundo, se conoce poco la historia y la filosofía, pero desde las esencias de la raíz humana, ¿no? Luego me hizo gracia hace muchos años ese debate enconadísimo, ¿no?, sobre la educación para la ciudadanía, pero si ¿eso qué es? O sea, tú realmente tienes que constituir sobre entender el ser humano desde la base, la filosofía, la literatura, y a partir de ahí interpretar la realidad, ¿no? Eso nos falta. Ha sido un desastre los planes educativos sucesivos. En general, se banaliza todo con TikTok, y esa generación es la que ahora va a recibir toda esta situación
complicada, simplista, fanática, y tienen que interpretarla, ¿no? Yo creo que eso es delicado. Al hilo de eso, la palabra elegida como palabra del año el año pasado en Estados Unidos es la de brain rotting, ¿no? Que es la traducción, es la de podredumbre cerebral, que suena fatal, suena terrible. Sí. Y es precisamente el efecto de todas estas, ¿no? TikToks, etcétera, todo esto, el antiaprendizaje, el antiintelecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los efectos nocivos, ¿no? Ya no es la lucha contra una inteligencia artificial poderosa y dominante, sino qué vamos a hacer con la mente humana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los sistemas educativos? Fijaos que estamos con la mente en el futuro, muy preocupados, y con el corazón en el presente, viviendo cosas que parecen sacadas de principios del siglo XX, ¿no? Sí. Lo de Venezuela, me refiero. Lo ocurrido en las últimas horas. Lo que va a ocurrir en las próximas, en cuanto amanezca, porque ¿qué va a pasar? Todavía no hemos visto a María Corina después de los extraños sucesos de ayer. Apareció en una de las manifestaciones multitudinarias en Caracas, en uno de los barrios más poblados. Apareció esta mujer Coraje, que es la líder de la oposición, y pidió a la gente que perdiese el miedo, ya decía ya que había perdido el miedo. Luego se supone que fue secuestrada, detenida por la fuerza, dice su partido que le obligaron a grabar unos vídeos y que ahora está en un lugar seguro. Ella previamente, escuchadla, porque previamente había avisado, que estaba en su perspectiva, que esto podía suceder. Bueno, ella decía, si a mí me pasa algo, la instrucción muy clara para mis equipos es que, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi voluntad. Ella hacía estas declaraciones en un vídeo que distribuyó previamente antes de aparecer. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Sí, comentaba con Miguel antes de empezar la tertulia, ¿no? Que el sistema de Maduro reparte entre las mandos militares con tropa sobres a final de mes y ese dinero es para ellos y para los claves de su organización, es decir, los soldados con más adecuados para mantener controlada la tropa, ¿no? Y el que no acepta eso es eliminado. Esto a mí me lo cuenta un oficial que huye porque gracias a Dios le avisan que salga de su casa y se va. Entonces, claro, cuando decimos, bueno, ¿y el ejército qué hace? El ejército está comprado. Es muy difícil que el ejército con ese esquema de compra actúe. Está comprado o encarcelado, ¿no? Bueno, los que están en el mando están comprados, y los que no están fuera, eliminados, fuera en Colombia o bueno. Y luego además que salía Diosdado Cabello, ¿no? haciendo unas declaraciones que si lo hubiésemos querido arrestar, lo hubiésemos arrestado. Uno de los grandes problemas de este tipo de sociedades dictatoriales es las milicias urbanas, las milicias populares, ¿no? Entonces hay mucho poder entre esas milicias pagadas, compradas, subvencionadas, etcétera, incluso milicias populares armadas. Entonces, digamos, nos viene probablemente esta detención y estos vídeos de fuentes oficiales, ¿no? Si es que tienen algún tipo de credibilidad, sino probablemente de otro tipo de grupos armados, ¿no? Entonces, analizar este tipo de sociedades y de sistemas dictatoriales desde un punto de vista democrático, de instituciones, ¿verdad?, ordenadas y organizadas, no tiene ningún sentido. No podemos comparar lo que está pasando en Venezuela con lo que está pasando en cualquier sociedad democrática, porque no lo es, ¿no? Entonces... Pero, ¿y qué hace nuestro gobierno al respecto? Callarse y otorgar. A lo mejor está también comprado. Obviamente. Sí. Bueno, yo iba a decir, volviendo un poco al punto y vinculándolo con el punto inicial, ¿no? Está la conocida cita de Marx: aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla 2 veces. La primera como tragedia, la segunda como comedia. Sí. Yo creo que la primera parte es cierta, porque está condenado a repetirla 2 veces. Ahora, la segunda es trágica también, ¿no? Yo estoy mirando un poco, para resumir, ¿qué es Venezuela, ¿no? Yo estoy mirando
como dice la vicepresidenta del gobierno, no un dato, 3 datos, ¿no? El primero, PIB per cápita. Yo lo suelo mirar en el Banco Mundial, pero curiosamente el Banco Mundial para los datos de Venezuela en 2014, lo cual ya dice mucho, ¿no? Sí. Entonces he mirado Statista, que es otra fuente que, bueno, me parece razonablemente fiable. PIB per cápita en 2012 de Venezuela, $12.700. PIB per cápita en 2023 de Venezuela, $3.800. Madre mía. ¿Vale? Pero este es el primer dato, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero es que el precio del petróleo es muy importante y estaba muy alto en 2012. Pero entonces nos vamos al segundo dato, ¿no? Que además es más objetivo aún. Producción de petróleo en Venezuela. 2008, 3,2 millones de barriles diarios. 2023, 0,85, ¿no? Es decir, ha caído un 70% la producción. Y todo esto se une a artículos que leí, uno muy interesante hace algún tiempo, que mostraban pues todos esos lugares, todas esas refinerías, todos sitios de fabricación o de extracción de petróleo en Venezuela, como estaban obsoletos, sin mantenimiento, porque la economía ni siquiera soporta la producción del principal bien que tiene Venezuela, que es el petróleo, ¿no? Y para mí el tercer dato, que quizá resume todo, es el número de migrantes, ¿no? Que depende de la fuente, está entre 7 y 9 millones, ¿no? De inmigrantes venezolanos. Y hablaba hace poco que había estado en Lima y me contaban allí que a Perú habían ido entre 1,5 millones y 2 millones. Y que estos no van, por supuesto, a los verdaderos ricos, porque no hay 7 o 9 millones de ricos que se van de Venezuela, sino que van a los barrios más pobres de Lima, ¿no? San Juan del Lurigancho, el Rima, que son barrios muy pobres, ¿no? Y eso, al final se resume, empiezas por la decrepitud económica. Como la tienes que tapar, sigues con la falta de democracia y entonces sigues con el envilecimiento total, ¿no? Y me acuerdo mucho, hace poco estaba mirando ahora el nombre porque no me acordaba, ¿no? Cómo se delata la sociedad en sí misma, lo que decías tú, ¿no? Civil, la parte de la sociedad civil, cómo se delatan los unos a los otros en un envilecimiento total, ¿no? Y me acuerdo del caso de Stalin, pero es que es un caso que casi, ¿no? De Morozov, ¿no? El niño aquel que había, el mártir, le elevaron a mártir porque había denunciado a su propio padre, ¿no? Y había muerto, no sabía quién había muerto, ¿no? Entonces estamos en un nivel de repetición de la historia que vincula con lo que hemos dicho antes, ¿no? Quizá cada vez nos falta, tenemos menos herramientas, tenemos menos conocimiento de la historia, menos conocimiento de la filosofía humana y eso hace que la sociedad esté cada vez más indefensa, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Bueno, no sé si os acordáis, ¿no? Pero el mundo empresarial del petróleo le hizo hace 15 años una huelga para forzar el cambio y entonces, bueno, pues lo que hizo el régimen fue despedir absolutamente a todos los trabajadores del petróleo y emigraron a Estados Unidos, a Houston. Se habla de 15.000 trabajadores. Los más preparados, lógicamente, fueron contratados en Estados Unidos para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, perdió absolutamente el conocimiento. Es decir, hay un barrio de Houston que se llama la Pequeña Caracas, que son donde se han reunido los venezolanos del mundo del petróleo que tuvieron que irse de su país porque no es que les despidieran, es que ya no podían trabajar en nada en el tema, ¿no? Entonces emigraron y bueno, pues, pero claro, eso explica un poco yo fui profesor del máster del petróleo en Venezuela. ¿Ah, sí? Sí, he tenido profesores en el máster del Repsol, donde venían alumnos de Venezuela, del socio de Repsol, PDVSA, y luego en una ocasión fui a dar el máster allí, ¿no? Claro, uno a uno, los alumnos pues te decían, oye, ¿podemos ir a España? Sí. Es decir, todos querían irse. Todos veían lo que... Y el futuro, obviamente estás en el país con mayores reservas del mundo, de petróleo, y de otras muchas cosas, porque si hablamos de minería, lo tienen absolutamente todo. Y si hablamos de agricultura, lo mismo. Es decir, Venezuela es el país más rico de la Tierra. Sí. Pero con esa renta per cápita y yéndose siempre los mejores, pues como decía cuando se abandonaba Paraguay, ¿no? Que el último apague la luz, decía la pintada en el aeropuerto. Qué gráfico. Bueno, eso, el tema que decías es interesante. Oye, a Trump todavía no se le ha ocurrido Venezuela, pero podría ser interesante en su cartera de Groenlandia. Oye, además, siempre está la cita un poquito más abajo. Sí, la cita americana de Monroe, ¿no?
América para los americanos. La primera América, el continente, la segunda los de Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha sido algo que ha estado ahí latente y que ahora parece que Trump, que tiene esos afanes, pues a lo mejor se le ocurre que puede ser una oportunidad. En Nueva Granada. Para Trump. Eso por abajo y por arriba una buena parte del Ártico también. Exactamente, puede coger un mapa muy completo, ¿no? En su cartera, ¿no? Y Canadá está ahí en la discusión. Exactamente, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Luis Vicente, como decías, yo creo que volvemos a cosas del siglo pasado, toda esta geopolítica, ¿no? Me acuerdo, bueno, Hitler, es verdad que hay unas distancias, por supuesto, ¿no? Pero desde el punto de vista de esa idea de la geopolítica, ¿no? Decía, no, ahora Checoslovaquia porque tiene la industria y la minería, tiene buena minería. Luego Ucrania porque tiene buen grano, ¿no? Y la idea es la misma. Tienes China, pues tiene los semiconductores y Taiwán, ¿no? Y luego tienes ahora Estados Unidos, pues Groenlandia, tal. Es verdad, lo que me sorprende más de Trump, en este caso concreto, es porque siempre esto se suele vestir, en el caso de Rusia, muy claramente con Ucrania, de un tema histórico, ¿no? Y a veces el tema histórico es real. De hecho, en Rusia creo que con Ucrania domina el tema histórico, más casi que el económico con Ucrania, ¿no? Pero, por ejemplo, China, bueno, es que Taiwán, entonces hay un tema histórico. Pero claro, a mí lo que me sorprende más es que el bagaje histórico de Panamá que le vendí el canal, bueno, le vendiste al canal, o el bagaje histórico de Groenlandia, pues, o sea, realmente es un business opportunity, ¿no? Joder, veo una oportunidad que me vendría muy bien tener esto y esto, y bueno, vamos a ver cómo llegamos a ello, ¿no? Es bastante impresionante. La importancia del relato, ¿no? Que dicen ahora, ¿no? El relato es el business, exacto. Ya puramente el business. Exacto, y todo lo justifica, puedes justificarse a través de la historia, puedes justificarse a través de la oportunidad, en fin, siempre está todo en él, ¿no? En cómo cuentas la historia, ¿no? Y con mandatarios mayores, porque los jóvenes no parecen tener mucho recorrido. Fijaos el caso de Trudeau, cómo ha salido, cómo ha acabado en Canadá. Sí. Y bueno, los demás jóvenes tienen poca parroquia, ¿no? Poco predicamento en el resto del mundo. Ya Elon Musk se está encargando de hacer una limpia, ¿no? Una limpia selectiva, parece, ¿no? En sus visitas por Europa. ¿Creéis que es el mayor perturbador de Europa, Elon Musk, como dicen algunos miembros de la comisión, que está desestabilizando el viejo continente, los gobiernos? A ver si nos espabila en lugar de desestabilizarnos. Así que te parece bien, ¿no? Que nos agite un poco. Es que necesitamos que nos sacudan. O sea, ayer hablabais en la tertulia de la noche, ¿no? De la irrelevancia de Europa. Es inexistencia. Es todavía peor que irrelevancia. Así que voy a usar lo que hace Miguel Yagüe genialmente, que es recurrir a la filosofía. Como decían los griegos, quizá necesitamos catarsis. Necesitamos catarsis, pero yo no sé si está bien dirigida. O sea, creo a mí, fíjate, ¿no? Creo el horror de Venezuela, por supuesto, pero luego a mí, Trump y Musk, pues bueno, o sea, creo que hay un cierto espíritu de liberalizar cosas que incluso podría compartirlo, pero la forma de llegar, y mira, con Musk ocurre más allá de lo que diga, que a mí algunas cosas me parecen inquietantes, o sea, es decir, la extrema derecha o lo que se denomina, porque aquí hay un lío con las denominaciones gordas en Alemania, es que ni la quiere Francia, o sea, al apoyar eso es bastante curioso, pero lo que quiero decir, hay unas ideas básicas, ¿no? Y una idea básica que habíamos asumido y que yo creo que deberíamos mantener es evitar los conflictos de interés. Y Musk tiene un conflicto de interés brutal con Estados Unidos y con todos los países. Para empezar, o sea, es curioso que Tesla haya subido tanto después de ganar las elecciones Trump. Dices, bueno, es que, a ver, es que eso está ahí. O sea, es que ha subido muchísimo la acción, muy por encima, $250, 400, o sea, muy por encima del resto de acciones. Bueno, hay un conflicto de interés, ¿no? Dos, el segundo conflicto de interés, el tema de la defensa, ¿no? Con SpaceX, que puede vender a la NASA y a defensa en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y eso, para mí es un conflicto de interés importante, porque yo puedo decir, voy a aligerar al Estado porque lo piensa y confiemos, más que es muy listo y lo piensa. Y creo que hay un trasfondo que lo puede pensar. Bueno, ya, pero es que además si lo aligeras mucho, a lo mejor te viene bien como proveedor. Ese conflicto es real, está ahí, o sea, hay que pensarlo también. No podemos evitarlo porque creamos que es tan listo, nos olvidamos, porque es tan listo que lo va a hacer bien. Bueno, ya, tiene una filosofía, pero tiene un conflicto de interés, lo tiene. Y el tercero, yo creo que también, partiendo de que el libre mercado, eso tiene que estar claro, ¿no? Y cuando vemos Venezuela, muy claro, el libre mercado y la libertad y la democracia, por supuesto, tienen que ser la base, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay nichos concretos donde incluso desde la filosofía económica, pues a lo mejor no tiene tanto sentido, y desde el punto de vista del sentido común, ¿no? Está el caso de la sanidad, ¿no? La sanidad, no solo como elemento social, hay marcos económicos que dicen que tiene que haber una base buena
pública, combinada con la privada, sí, pero una buena base pública, por ejemplo. Pero, por ejemplo, defensa, si es de sentido común. O sea, la defensa, ¿cómo va a haber el mismo proveedor que Musk provea, que es lo que parece que puede pasar, provea a Estados Unidos, a Italia, a Alemania, o sea, un proveedor que es la misma empresa a todos los países, y Musk con todos los secretos de los países? Lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero yo creo que hay cosas básicas que, por supuesto, rechazando por completo Venezuela, buscando el libre mercado. Creo que Europa tiene que liberalizar muchas cosas y tiene que trabajar mucho ahí, pero no nos volvamos locos. Bueno, o sea, hay cosas básicas. Está construyendo una nueva ideología, ¿no? Así escuchabais ayer esa entrevista que mantuvo con la líder del partido de ultraderecha alemana, con Alice Weidel. En un momento Elon Musk lo que dice: yo distingo claramente a los buenos de los malos. Los malos son los que van contra la libertad de expresión. Es decir, la nueva ideología ya no es derechas o izquierdas. Es o estás a favor de la libertad de expresión o estás a favor de la regulación, la censura, el control y la manipulación. Esa es la ideología que está construyendo. Bueno, esa es la trampa. Ese es el relato, esa es la trampa. Bueno, yo creo que es trampa. Tenemos que mostrarnos un poco... O sea, quiero decir, ya hemos hablado de Venezuela muy claramente, por favor, pero hombre, después, y desde luego Europa tiene mucho espacio para liberalizar, para eficientarse, racionalizarse, muchísimo espacio. Y crear mejor mercado, por supuesto, ¿no? Ahora, de ahí a lo que dice Musk, porque además Musk no es neutro. Es que nos parece básico, ¿no? Siempre además nos quejamos, ¿no? Pero tiene un conflicto de interés brutal. Es contradictorio. Es que de cómo asumamos lo de Musk, él puede salir ganando muchísimo o no, ¿no? Y luego la libertad de expresión, pues tengo que decir que por supuesto, la defiendo con un principio, ya defiendo con un principio, por supuesto, ¿no? Pero hay veces que cuando ves ciertas cosas dices, bueno, sí, libertad, pero para esto queremos la libertad de expresión, o sea, para liarlos, para faltar al respeto al otro, pues no lo sé, o sea, queremos libertad de expresión, pero también un poco de responsabilidad en cómo manejarla, ¿no? Que es un equilibrio complicado. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje de expresión. Sí. Yo creo que son dos términos diferentes, ¿no? Pero la subida de Tesla es contradictoria, es decir, o sea, el coche eléctrico, el número uno mundial, que de alguna forma, con un presidente que lo que apuesta es por los hidrocarburos, y que de repente su socio de gobierno es el empresario, y que la empresa suba, pues es decir, bueno, contradictorio, ¿no? Es decir, aparentemente diría, bueno, pues el coche eléctrico se va a hundir, pero espera, que yo creo que no es así, ¿eh? Estamos perdiendo un poco de perspectiva. O sea, el conflicto de intereses lleva existiendo en Estados Unidos y en casi todas las naciones del mundo desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, si recordamos en la era Bush, sin ir más lejos, tanto padre como hijo, todos los lobbies de defensa y de petróleo estaban absolutamente, digamos, no solamente permitidos, sino fomentados, ¿no? A través de las administraciones de los dos Bush, por citar un par de ellos, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, esto no nos tiene que sorprender en absoluto. Aquí el tema de Elon Musk es la falta de definición, ¿no? O sea, este personaje de repente, sin cargo, sin haber tomado posesión, ¿verdad? Es que además es muy curioso. Hace poco, en unas declaraciones, Obama, el presidente Obama, decía que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hay como estando un presidente en el cargo, que hay una como doble cabeza, ¿no? En Estados Unidos. Es decir, que las cosas que está haciendo o entrevistas que estaba manteniendo cuando fue el canadiense Justin Trudeau a Mar-a-Lago, etcétera, diciendo, o sea, es que parece que está teniendo como una especie de paralela, ¿no? Administración paralela. Y entonces, y todas las decisiones y las declaraciones que estaba haciendo Trump estaban generando enorme impacto, ¿no? Entonces dice, esto nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, esta doble cabeza, ¿no? Entonces, en este momento es esa gran indefinición, ese gran caos. En el Reino Unido están absolutamente, todos los medios están absolutamente ofendidos, ¿no? Con todo el escándalo que está montando con Starmer y levantando un tema sobre un caso de pederastia que ocurrió hace como 15 años y en la que Starmer estaba pues por ahí pasando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, están absolutamente escandalizados, ¿no? Porque dicen, quiere ahora tumbar a Starmer, que no es que los medios británicos le apoyen, porque no aporta resultado realmente,
pero hay un gran revuelo, ¿no? Diciendo, ¿pero qué está pasando? Que este tipo viene, levanta 4 bulos o 4 noticias de escasa credibilidad y ahora de repente la liamos, ¿no? Entonces, ese caos, ¿no? Ya no es tanto, yo creo, la catarsis como el caos, ¿no? Es generador de caos. ¿Y qué dirección tiene todo esto? Beneficio está encontrando SpaceX e Italia, que comentaba Miguel ahora, ¿no? Ya hay acuerdos, ¿no? De defensa, etcétera. Date cuenta que todos los sistemas de defensa de todos los drones, etcétera, de Ucrania es SpaceX desde que empezó la guerra, ¿no? Desde el principio. Desde el principio. Entonces, es decir, hay un posicionamiento curioso que yo creo que es importante seguir. Pero la indefinición en este momento yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué nos va a llevar todo esto? Es Spectra. Es Spectra. Esto es 007. ¿Y dónde está Bond? ¿Y dónde está Bond? Estaba pensando que además de la catarsis, que utilizamos la palabra del griego, catarsis, como un ejemplo de cómo se planteaban los grandes cambios, en China hay uno mejor, ¿no? Hay una especie de dicho que recuerdo... Viene fielmente a lo que estamos hablando. Cuanto mayor es el caos, más cerca está la solución. Bueno, ojalá que sí sea. Lo que pasa que siempre, mira, en eso es verdad que para construir algo nuevo, pero tienes que destruir lo anterior, pero destruir lo anterior sin saber lo que viene después, eso es muy complicado. Y eso es lo que ha pasado a veces los errores de la historia, ¿no? Tienes Rusia, vamos a hacer un experimento social, eso fue la Revolución Rusa, un experimento social, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, pero lo que viene después lo tienes claro lo que es. Y como decía bien Carmen, yo creo que ahora mismo no está muy claro y no te da toda la confianza del mundo lo que viene después. Por ejemplo, en Europa. Las voces críticas de Europa plantean la ineficiencia de las instituciones actuales, pero no plantean un modelo para después. ¿Cuál es? ¿La de volver a los estados soberanos donde estábamos antes? Exactamente, ¿no? Yo fíjate, creo, y bueno, a lo mejor soy un poco iluso, pero creo que Europa tiene mucho espacio para racionalizar el sector público, para liberalizar el mercado, para entrar en el mercado. O sea, dentro de un mundo sin buscar radicalizaciones extrañas, racionalizando todo y buscando todo, yo creo que todavía hay mucho espacio en ese lugar intermedio, ¿no? Y bueno, habría que apostar por ello, me gustaría pensar. Pues Miguel Yagüe, Manuel Morell y Carmen Morales, que nos vamos. No, iba a citar a Ramón Tamames citando a Churchill, ¿no? Ahora que decías de lo del experimento, el experimento social de la Unión Soviética, decía Churchill que en las enciclopedias, o sea que los soviéticos habían cambiado las enciclopedias y que no te podías fiar de su historia porque cada vez que había un nuevo presidente se la reinventaban, ¿no? Entonces, esto del experimento social no sabemos en qué versión es. Gracias y buen viernes. Muchas gracias.